Quinto día de escasez de combustibles, la situación sigue complicada en todo el país, hay una cuenta regresiva para que se cumpla el plazo dado por el ministro de Economía y también candidato del oficialismo para que el combustible aparezca o empezarán las sanciones. Un panorama que es seguido en detalle en todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en cuenta regresiva de cara a las elecciones que en segunda vuelta arrojarán un resultado ya con un presidente. Será Sergio Massa, ministro de Economía y candidato del oficialismo, o podrá ser Javier Milei, que cuenta ahora con el apoyo de una buena porción de Juntos por el Cambio. Este proceso, decía, es seguido con mucha atención en distintos lugares del mundo. Uno de ellos es España, que están mirando en detalle la economía argentina. España tiene muchas inversiones en la Argentina y particularmente también la figura de Javier Milei. Saludo a Manuel Llamas Fraga. Manuel es analista económico de Libre Mercado, director del Instituto Juan de Mariana y tiene la generosidad de atendernos esta tarde. Un saludo desde Buenos Aires, Manuel. ¿Qué tal? Encantado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, un proceso que se está pareciendo bastante a Venezuela. Largas colas de horas y horas para tratar de conseguir un poco de combustible. Lo que vale el litro de combustible en la Argentina es el equivalente a unos cuantos bocadillos, unos sándwiches. Yo recuerdo en alguna cobertura de política internacional en Venezuela cuando me contaban que llenar el tanque de combustible en Venezuela costaba muchísimo menos que una botella pequeña de agua mineral. Un proceso bastante parecido. ¿Cómo siguen ustedes la evolución política de la Argentina de cara a la segunda vuelta de las elecciones cuando el ministro de Economía que tiene este desastre entre manos es candidato a presidente y ganó con bastante holgura la primera vuelta sobre Javier Milei? Y además hay una cantidad de casos de corrupción que han sido denunciados y así todo obtiene la primera ubicación. ¿Cómo ven ustedes, cómo analizan este proceso en España? Pues con profunda preocupación. Lo cierto es que hay países que, por desgracia, deciden suicidarse política, económica y socialmente. Y ese, por desgracia, es precisamente el caso de Argentina, junto con otros muchos. Cuidado, efectivamente, como bien estabas comentando, también cuando el chavismo ganó por primera vez las elecciones en Venezuela, había algunos que decían, cuidado, porque Venezuela se puede convertir en Cuba. Y nadie les creyó. Pocos años después, Venezuela era Cuba. Ahora, en los últimos años, como consecuencia del gobierno peronista de Alberto Fernández y sus aliados kirchneristas, algunos también venimos advirtiendo que, cuidado, Argentina se puede convertir en Venezuela. Y muchos tampoco nos creían. Y lo cierto es que ahí están las consecuencias. Ahora los argentinos, por desgracia, sufren desabastecimiento muy grave en materia de combustibles dentro de una crisis inflacionaria. Lo que hay que preguntarse es cómo se ha llegado a esta situación, por qué hay escasez de combustible en Argentina, siendo Argentina, además, productor de petróleo. De hecho, la producción de petróleo está subiendo, está creciendo y gracias precisamente a los yacimientos de Vaca Muerta está en récord. Bueno, pues muy sencillo. Se debe ni más ni menos que, una vez más, al fracasado intervencionismo estatal. En el momento en el que el gobierno de Alberto Fernández, con su responsable económico, Sergio Massa, candidato oficialista a la presidencia argentina, deciden intervenir los precios del combustible, es cuando empiezan los problemas. El famoso programa de precios justos, que de justos no tiene absolutamente nada, cuando se lanza por parte del gobierno argentino el pasado año con el fin de contener los precios, ahí están los resultados. ¿La inflación ha logrado contenerse? La respuesta es no. La inflación argentina sigue absolutamente disparada, próxima al 140% interanual. ¿Y qué es lo que sucede cuando finalmente, en un golpe o en una vuelta de tuerca, el gobierno argentino decide intervenir de forma radical el precio del combustible, fijando unos precios oficiales muy por debajo de los precios reales que marca el mercado? Pues que ni a los petroleros, ni a las compañías petrolíferas, ni especialmente a los dueños de las estaciones de servicio les sale a cuenta servir gasolina porque están perdiendo dinero. Mientras que en el último año la inflación ha aumentado cerca de un 140%, el precio de los combustibles ha aumentado muy por debajo, cerca de un 70%. Por lo tanto, eso acaba generando escasez de oferta. Se reduce la oferta porque nadie está dispuesto a vender a pérdidas.
Y como consecuencia de ello, además, puesto que el precio está por debajo del precio de mercado, aumenta la demanda. Menos oferta, más demanda. Señores, lección básica de primero de economía. Se produce escasez, se produce desabastecimiento o directamente mercado negro. Y eso es lo que está sufriendo Argentina en estos momentos. Si quieren buscar un culpable, lo tienen delante. Se llama peronismo, se llama Alberto Fernández, se llama muy especialmente Sergio Massa. Manuel, hay algo muy interesante. ¿No son pocos los autores que dicen en distintos lugares del mundo que para hablar de política, sociología, economía, si me descuido hasta matemáticas, va a haber que reescribir los libros cuando se toque un capítulo argentino? Porque en medio de estas condiciones, cuando además de combustible faltan insumos médicos, empiezan a faltar una cantidad de cosas, las góndolas empiezan en algunos casos a tener faltantes también, más los casos de corrupción que comentamos, no solamente no pierde las elecciones, sino que además sale primero con casi 7 puntos de ventaja sobre Javier Milei, que incluso algunos llegaron a especular que podría ganar en primera vuelta, y de eso finalmente nada. ¿Qué análisis hacen ustedes en España, si es que hacen alguno? Bueno, yo creo que una parte de la explicación tiene que ver precisamente con el hecho de que haya buena parte de la población argentina que viva dependiente de los subsidios y de las subvenciones, de las famosas paguitas. Por desgracia, en este caso, el peronismo ha construido una amplia red clientelar y, bueno, pues hay votantes que de forma absolutamente equivocada, errónea, tienen miedo a perder una subvención o una ayuda pública, a pesar de que esa subvención lo único que les garantiza es vivir en la miseria. Y eso creo que es uno de los factores que pueden explicar el respaldo todavía fuerte a nivel electoral que mantiene el oficialismo. Y luego está, por supuesto, la manipulación del mensaje y la manipulación por parte de los políticos, del gobierno, con la ayuda de esa gran red también clientelar que tienen, en donde tergiversan el mensaje, intentan engañar a la población señalando que si gana Javier Milei, si gana la alternativa liberal, libertaria, pues el resultado va a ser peor. Pero es todo lo contrario. Como bien explica el propio Milei, es imposible cambiar las cosas si no cambian precisamente los protagonistas que han llevado a esta situación. La situación económica argentina es la que es, terrible desde el punto de vista económico, con una inflación galopante y ya con problemas de escasez. Por lo tanto, la solución no es aplicar las mismas políticas con los mismos protagonistas, sino cambiar radicalmente, cuidado, no de forma suave, no de forma gradual, tal y como intentó llevar a cabo de forma errónea y también fracasada el anterior presidente Macri, sino con una terapia de choque. Hay que cambiar por completo el rumbo de las políticas económicas, fiscales y monetarias de Argentina para que la situación sea muy diferente. Por desgracia, lo que está sucediendo en Argentina es una huida hacia adelante. Solo hay que ver cuál ha sido la reacción del gobierno precisamente ante la escasez de determinados productos y especialmente de combustibles. ¿A quién han culpado? Han culpado precisamente a las empresas, a las energéticas, a las estaciones de servicio. Está el gobierno amenazando ya directamente con robar, con expropiar a estas empresas. Es exactamente lo mismo que sucedió en Venezuela bajo el gobierno de Chávez. Primero dispararon el gasto público, después monetizaron ese incremento histórico de gasto, ese déficit histórico, valiéndose de su Banco Central, el Banco Central encargándose de comprar esa deuda y por lo tanto monetizando y generando inflación a medio o largo plazo. Frente a la inflación, culparon a las empresas y empezaron a limitar precios. Eso generó escasez en determinados sectores y finalmente optaron por la estatalización y la expropiación. Es exactamente la misma deriva que ha sucedido en Venezuela. Me preguntas, ¿cómo es posible que a pesar de esa situación haya argentinos
que sigan comprando el mensaje equivocado, averiado, tremendamente erróneo del oficialismo. Pues, por desgracia, porque el oficialismo, como muchos políticos, se aprovechan de la ignorancia y el desconocimiento de mucha gente y ante ese desconocimiento pues hay muchos que prefieren agarrarse a la subvención, a la pequeña paga de miseria, en lugar de ver un poco más allá y ser consciente de que si no se cambia de política económica y fiscal de forma radical, la situación solo va a empeorar. ¿Cuál es el impacto que tiene la figura de Javier Milei en España? Hay quienes consideran, algunos analistas, que está dentro de la línea de Vox y de Santiago Abascal. Personalmente yo no lo veo así. No veo que tenga un parangón, un paralelo con Santiago Abascal. A lo mejor con algún punto de cercanía en algún postulado con Vox eventualmente pudiera ser. Me cuesta encontrarlo de todas maneras. ¿Cuál es la imagen que tiene Javier Milei y el impacto que tiene en España? Bueno, la figura de Javier Milei se sigue con mucho interés desde España porque, aparte de que es un político que ha logrado con éxito difundir las ideas y el mensaje y el discurso de la libertad en Argentina, es evidente que no solo causa sensación en España, sino también a nivel internacional. De hecho, ahí está la prueba de las diferentes entrevistas que ha protagonizado a nivel internacional y la audiencia tan fuerte que ha tenido. Se sigue con atención el fenómeno por el interés que despierta el propio Milei y por la fuerza también de su mensaje. En cuanto a los paralelismos o semejanzas con Vox, son absolutamente anecdóticas. Nada tiene que ver el programa económico de Milei con el programa económico de Vox. Y desde este punto de vista no son fenómenos similares ni son fenómenos paralelos. Son partidos y proyectos totalmente diferentes, especialmente en materia económica. Vox, desde este punto de vista, ha protagonizado en España pues una deriva que, especialmente a nivel económico, se ha apartado de los postulados del libre mercado, del libre comercio, etcétera. Al revés, Vox en los últimos tiempos está protagonizando una deriva más proteccionista y con incluso defendiendo ciertas regulaciones o intervencionismo estatal en algunas materias. Desde este punto de vista, yo creo que Vox se está lepenizando, es decir, se está pareciendo mucho más al partido de Marine Le Pen en Francia, que tiene un programa económico profundamente intervencionista, que a un programa puramente liberal. Y desde este punto de vista, las semejanzas entre el programa económico de Milei y de Vox son nulas. Manuel, quiero agradecer muchísimo su tiempo y este contacto con Canal E. Un placer, encantado. Un saludo muy cordial desde Argentina. Manuel Llamas Fraga, analista económico de Libre Mercado y director del Instituto Juan de Mariana. Seguimos.